mi nombre es Meli Graves y voy a hablar hoy de la temporada de eclipses, en realidad del primer eclipse de la temporada de eclipses 2023, que es muy interesante porque es la primera vez en 18 años que vamos a tener un eclipse en este nuevo eje que comienza, que es el eje Aries-Libra, ¿sí? Nosotros venimos de 2 años y pico con eclipses en Tauro y Escorpio, en realidad todavía en el 2023 quedan 2 eclipses más en Tauro y Escorpio, pero la ventaja o lo positivo para mí es que si bien quedan en Tauro y Escorpio no van a estar tan cerca de Urano como estuvieron el año pasado, y además, bueno, creo que este comienzo de eclipses en Aries y Libra, creo que es el último gran cambio que estaba faltando en lo que es el año 2023, con estos tres cambios muy grandes que hubo en el mes de marzo, el ingreso de Saturno a Pisces, el ingreso de Plutón a Acuario, si bien se queda 4 meses y después vuelve a Capri, y el cambio de, bueno, la entrada de Marte finalmente en Cáncer, o más bien la salida de Marte de Géminis, y bueno, lo que falta todavía es el cambio del eje de los nodos, pero ya vamos a tener el día 19 o 20 de abril, depende de dónde estés en el mundo, este eclipse híbrido, solar híbrido en el grado 2950 de Aries, ¿sí? Es una luna nueva. Es un eclipse híbrido porque en realidad depende de dónde estés en el mundo, se va a ver más total o más anular, porque si bien es como que depende depende del lugar donde estemos en la Tierra, nuestra distancia a la Luna es diferente y esto va a generar este efecto en el cual lo vamos a ver, bueno, en realidad, no sé, yo, por donde estoy yo no lo voy a ver, y por ahí donde estén ustedes tampoco, ahora les voy a contar un poco dónde se va a ver, pero bueno, independientemente de esto, es un eclipse solar, es un eclipse, de nuevo, que empieza a jugar otro eje, ¿no? de signos, y el eje, y sobre todo el eclipse en Aries, es un eclipse que tiene que ver con iniciativa, ¿no? Es un eclipse que tiene que ver mucho con comienzos, con decisiones individuales, con tomar riesgos, también con quebrar coaliciones, digamos, ¿no? Quebrar acuerdos, romper acuerdos si es lo que corresponde. Y también, por supuesto, como es un signo regido por Marte, tiene que ver también con temas militares, con guerra, con agresividad, con cuestiones bélicas. Es al mismo tiempo, Aries representa al héroe, pero también representa al soldado, ¿no? Entonces, un poco de acuerdo a muchos factores que alteran el producto, vamos a ver qué nos puede traer este eclipse. Recuerden siempre dos cosas. Primero, que los eclipses son como si fueran lunas llenas y lunas nuevas potenciadas. Las lunas llenas y lunas nuevas son comienzos y cierres, ¿sí? Fundamentalmente la luna nueva está asociado con comienzos y las lunas llenas están asociadas con momentos de clímax y de cierre de situaciones, ¿sí? Entonces, un eclipse lo que va a hacer va a representar un gran comienzo, sobre todo la luna nueva, o un gran cierre, sobre todo cuando es un eclipse lunar, es decir, luna llena. No obstante esto, y esto siempre es re importante tenerlo en cuenta, y todavía estoy en el punto 1, ahora viene el punto 2, acuérdense que los eclipses no hay como que ni tenerles miedo, entre comillas, ni muchísimo menos, como yo estoy muy en contra de la astrología del miedo, tengo una mirada quizás más estoica sobre la astrología, me parece que toda la información que podamos tener es positiva, incluso cuando hay tránsitos y cosas y progresiones y situaciones que salen de nuestro control, e incluso aunque las sepamos, salen de nuestro control, pero igual yo creo que es mejor para nosotros tener la información para mirar las cosas con mayor ecuanimidad y templanza en la medida que se pueda. Pero bueno, volviendo a este tema, lo que digo es que los eclipses son en realidad activadores, ¿sí? Son activadores de cosas que ya están pasando. Con lo cual, si ustedes ven que en la carta de ustedes este eclipse, repito, a 29 grados de Aries, está tocando algún punto especial, y cuando digo punto especial digo ángulo, sol, luna o regente del ascendente, y cuando digo tocando, digo un orbe fundamentalmente de conjunción o de cuadratura de un máximo de 1,5 grados o 2 grados, y otros factores también apoyan esto, lo que dicen es que el eclipse va a activar aquello que ya está planteado para tu año, ¿sí? Pero un eclipse no trae nada nuevo, ¿sí? No trae cosas inesperadas, incluso aunque esté conjunto con Urano. Lo que hace es decantar situaciones que ya están planteadas y que nos permite el eclipse ver el cuándo va a pasar esto, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Y el segundo punto que tenía para decir
Respecto de las cartas personales, igual después un poco también voy a hablar de cómo pensar este eclipse en términos más mundanos, pero también en términos más individuales, vaya todo el mundo a identificar en dónde tenemos el eje Aries Libra en nuestra carta, cuáles son las nuevas casas que se empiezan a iluminar y que se empiezan a activar con esta serie de eclipses. Repito que empiezan ahora, pero vamos a tener 18 meses en donde los protagonistas no, serán Aries y Libra, si bien tenemos todavía un remanente de Tauro Escorpio. Entonces, al identificar esas casas, vamos a tener que fijarnos la cúspide, ¿correcto? O sea, no me importa si la casa si estás usando casas de cuadrantes y tu casa empieza a 15 grados de Aries, bueno, esa casa, aunque empiece a 15 grados de Aries, va a ser la casa que se va a activar, ese eje va a ser el eje que se va a activar con los eclipses en Aries Libra, ¿sí? Entonces pensemos qué temas, por ejemplo, yo que soy ascendente en Leo, mi eje Aries Libra es la casa 9-3, ¿sí? Bueno, o 3-9 porque abajo tengo Libra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué temas pueden activarse que ya estén preprometidos para mi año, que tengan que ver con viajes, educación, fe, filosofías, el exterior, bueno, astrología, cuestiones que tengan que ver con la naturaleza de las casas, hermanos o gente cercana, cuestiones que tengan que ver con la naturaleza de las casas 3 y 9. Cada uno se fija y piensa, bueno, ¿qué cosas tengo sobre la mesa que estos eclipses pueden activar? ¿Sí? Bueno, les muestro el eclipse y lo charlamos. Bueno, acá lo vemos a nuestro amigo el eclipse en 29:50 de Aries, es la conjunción Sol-Luna. Ven que está a 4 menos de 5 grados del nodo norte, el nodo va a seguir yendo para atrás y se van a seguir, por eso cuando ya entre, después cambie de signo, bueno, no, indefectiblemente no, pero vamos a ver cómo se hacen más claros los eclipses en este eje Aries-Libra. Entonces, como ya dije antes, los eclipses en Aries tienen que ver con iniciativa, tienen que ver con decisiones individuales, porque el eje Aries-Libra es un eje que tiene que ver con temas vinculares, ¿no? Con cuándo me impongo yo y cuándo tengo que ceder para encontrar la armonía con el otro. Y en realidad me parece que una de las cosas interesantes que tiene este eclipse es que este eclipse levanta de alguna manera el nuevo Venus Start Point, ¿no? Que se hizo el año pasado. Ustedes saben que esa conjunción Sol-Venus tiene un ciclo sinódico que hace una estrella de 5 puntas en el cielo, bueno, es una cosa muy linda que se ve, y que se va haciendo, va retrocediendo en grados, cada año se va haciendo un grado más atrás, perdón, cada año no, cada 8 años se empiezan a hacer ciclos de grados hacia atrás, estoy simplificando la cosa, ustedes entiéndanme, lo que sí quiero decir es que es bastante significativo que el año pasado, por primera vez después de un montonazo de años, se hizo un Venus Star Point acá en el grado 29 de Libra, y hacía muchos años que se venía haciendo en Escorpio. Y los Venus Star Point, una de las cosas que traen es como de poner luz sobre ese punto del zodíaco, sobre todo en relación con lo que son los vínculos, ¿no? Con lo que es la relación uno a uno, que es lo que hace Venus, en relación también con las maneras en las que nosotros entendemos la armonía, la paz, la belleza, la tranquilidad, el amor también, lo ritual, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con Venus. Y en este caso, me parece que una de las cosas que hace este eclipse es, como encima es en Aries, es tematizar a nivel personal un poco qué es cuál va a ser el lugar que van a tener las relaciones en nuestra vida de acá a 18 meses, ¿no? La verdad es que lo que pasó el año pasado con los eclipses en Tauro y Escorpio, y fundamentalmente con los eclipses que le estuvieron pegando fuerte a Urano, la verdad que hubo muchas, yo por lo menos vi alrededor mío muchas separaciones, mucha crisis, no solamente de parejas, pero sí también en relaciones más generales, y mucha sensación de que había que dejar atrás un pasado, ¿no? De que había que dejar atrás algo que uno había construido o que seguía sosteniendo, aunque ya fuese obsoleto, ¿sí? Y me parece que este eclipse que empieza en el signo de Aries, que es el primer signo del zodíaco, que después va a haber más en Aries, ¿no? Y que levanta de alguna manera este Venus Star Point que quedó acá en 29 de Libra del año pasado, una de las cosas que empieza a decir es que uno de los temas seguramente
para nosotros individualmente va a tener que ver con el peso que le damos nosotros a lo personal y a lo que debemos hacer o lo que sentimos que debemos hacer o lo que deseamos hacer por los otros. Por ejemplo, yo decía, yo con mi casa 3-9, por ejemplo, una de las cosas que quizás puedo pensar o que se pueden manifestar es, bueno, no sé, quiero hacer un viaje por mi cuenta. Bueno, pero ¿puedo hacer un viaje por mi cuenta? ¿Qué cosas tengo que sacrificar? ¿Qué cosas tengo que arreglar? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué relaciones estoy poniendo en juego, entre comillas, o qué desafíos le planteo a mis vínculos para poder hacer eso que yo quiero o necesito hacer, que es irme sola por lo que sea, ¿no? Para estudiar, para aprender, para enseñar, para lo que sea. Esto podría ser, por ejemplo, un ejemplo. Pero además hay otra cosa que tiene este eclipse, que es la cuadratura con nuestro amigo Plutón, que acaba de entrar en Acuario. Fíjense que es una cuadratura disociada, pero igualmente a mí me parece que es muy significativa porque este eclipse lo que hace es, primero hace una conjunción con Júpiter, y ni bien horas después, ni una hora después de que se hace el eclipse, la luna, que ya va a entrar en Tauro, va a hacer la cuadratura exacta a Plutón. Y un rato después, unas horas después, el Sol entrando en Tauro también le va a hacer la cuadratura a Plutón. Entonces, una de las cosas que también creo que va a poner de manifiesto este eclipse es eh, la, hay una cosa entre Plutón y Júpiter que tiene que ver con algo muy expuesto, muy grande, muy general, ¿no? Una de las cosas que yo creo que va a poner también de manifiesto este eclipse son los significados o algunos de los significados que va a traer Plutón en Acuario para estos 20 años en los que va a estar en Acuario. Si les interesa saber más, yo cuando hice el video del año hablé un poco más de Plutón en Acuario, pero si bien Plutón entra a Acuario, después retrograda a Capricornio, y ustedes saben que va a terminar de entrar en Acuario recién a finales de 2024. Creo que este eclipse, al hacer la cuadratura tan clara, tan flagrante, lo que está queriendo decir es, bueno, estemos atentos en lo que pase en estos meses y fundamentalmente pienso en julio, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué, en temas que tengan que ver con Plutón en Acuario, que tienen que ver con desestabilización de figuras de autoridad política, mayor igualdad a nivel de las posiciones, las posturas, las propuestas y las victorias de la política. También todo el tema que tiene que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, el GTP chat, todas estas cosas que estamos todos todo el tiempo bombardeados con esta información. Uno de los grandes temas, por supuesto, de Plutón en Acuario tiene que ver con la inteligencia artificial, con los robots y con un poco la discusión de qué es ser humano genuinamente. Y esto creo que va a tener un punto de manifestación fuerte en esta temporada de eclipses. Y decía que por ahí es julio, más o menos el momento, porque esto es una hipótesis que tiene Chris Brennan, que me parece interesante como para ir revisando, que él dice que las temporadas de eclipses, vieron que los eclipses vienen, uno de sol, uno de luna, pasan unos meses y después otro de sol y otro de luna, cuando el sol está en el signo contrario al del primer eclipse, digamos, ¿no? Y él dice que el punto medio, desde el momento intermedio de esos eclipses, es donde también se llegan a ver algunos de los significados que trajeron esos eclipses. Entonces, como nosotros tenemos ahora un set de eclipses en el mes 5, ¿no? Bueno, en abril y mayo, y otro set de eclipses en octubre, quizás vamos a ver qué pasa a mediados de julio, que sería como el punto medio entre estos dos eclipses, y cuando el Sol va a estar también en ese punto medio, ¿no? Haciéndole la cuadratura a este punto del eclipse. Y también creo que va a haber una cuestión bastante explícita, entre comillas, de lo que tenga que ver con este Plutón en Acuario, porque justamente hay una especie de traslación de luz que se hace entre el Sol y Luna tocando Júpiter y después llevando ese agrandamiento, si tal palabra existe, a los temas de Plutón. Lo que pasa es que este Júpiter, si bien tiene cierta dignidad en Aries y demás, es un Júpiter que va a estar quemado por el Sol prácticamente todo el mes. Va a estar bajo los rayos del Sol todo el mes, salvo esas, no sé qué, 48 horas será que va a estar Cassini, que aparte ya pasó en este momento. Entonces, esto me parece también interesante a tener en cuenta porque me parece que lo que se revele
no tiene tanto que ver con justicia, con verdad, con liberación, con temas de Júpiter, sino son más bien temas un poco como de agrandar como los excesos, tiene más que ver con excesos. Y de hecho, como el eclipse es en Aries y tiene que ver, Aries y con un sol exaltado, tiene mucho que ver con autoridad, con temas de autoridad, y una cuadratura a Plutón me habla de una caída o de un revés en cuestiones de poder, me pregunto si en este periodo entre un eclipse y otro no habrá alguna caída o algún cierre o alguna pérdida para una figura de poder importante, fundamentalmente masculina. Porque además otra de las cosas que pasa con este eclipse es que cuando se haga el eclipse, Mercurio va a estar acá junto a Urano, pero en el grado en el que va a retrogradar. O sea, esto un día después ya está estacionario para retrógrado. Y Mercurio va a retrogradar entre el grado 15 y el grado 5 de Tauro a partir del 21 de abril. Entonces, esta idea de Mercurio con Urano más una cosa que se agranda en términos políticos, pero es un fracaso, la verdad que da mucho que pensar la idea de temas que salen a la luz o cuestiones que salen a la luz, noticias que salen a la luz, quizás sobre temas económicos, me imagino corrupción, malversación de fondos o incluso cuestiones que tengan que ver con territorio, con producción, con comida, y cómo eso se ve, se afecta a un personaje de poder o también encarama a otra persona de poder, porque son grandes cierres y grandes comienzos, ¿no? Entonces, así como por ahí alguno baja, otro puede subir. Y también es interesante en ese sentido dos temas. Primero que si queremos, este eclipse y esta cuadratura de este eclipse, cuadratura de Plutón, también para Biden, ¿no? No sé si saben, pero Biden tiene la luna en 0 grados de Tauro. Entonces, toda esta historieta le está pasando a Biden arriba de la luna, y además este eclipse se hace en cuadratura al Plutón natal de la carta de Sibley de Estados Unidos. Ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero les cuento, Estados Unidos tiene varias cartas natales, se usan diferentes, bueno, hay una que se llama Sibley Chart y que tiene el Plutón exacto en cuadratura con este eclipse, y además el Sol de Estados Unidos, de esa Sibley, va a tener a Marte arriba, ¿no? Que va a estar en 13 de Cáncer. Y Marte también es interesante porque Marte es el que rige este eclipse, ¿no? Y este Marte está pésimo en Cáncer. Yo sé que hay astrólogos y he escuchado astrólogos que quieren como elevar la cuestión de Marte y decir que bueno, que a Marte se lo trata mal, entre con muchas comillas, en Cáncer, porque bueno, porque es como un, nada, alguna cosa que ha quedado de una estructura patriarcal, entonces Marte no tenía que ver con algo familiar, si bien Marte puede ser proteger a la familia y demás, y bueno, yo en realidad que miro la astrología de una manera quizás mucho más simple, entiendo que hay lugares buenos y hay lugares malos para los planetas. Y Marte en Cáncer está mal, está incómodo, es decir, que muestra la peor cara que puede tener. Marte es un planeta que vos cuando pones fuego en el agua, eso funciona mal, ¿sí? Entonces hay varias cosas que a mí me señalan que este es un eclipse que puede traer bastante crisis de alguna manera, porque parece que las cosas están bien y están divinas y todo es justicia, salud, verdad, información, Luna, Sol, conjunto Júpiter, pero en realidad Júpiter no lo ves. Cuando vos vas a ver el cielo, no se va a ver porque va a estar quemado por el sol. Entonces, el planeta no está si no está esa luz, no influye. ¿Mm? Después, el primer contacto va a ser la cuadratura con Plutón, y además, en definitiva, el que rige toda esta historieta es un planeta como Marte, que si ustedes se fijan, no tiene ningún aspecto, o si queremos, el aspecto que tiene en esta carta va a serle, primero viene de hacer un aspecto con Saturno, va a serle cuadratura
a Júpiter, y después va a terminar con un aspecto con Neptuno, que tampoco es muy halagüeño pensando en la asertividad, el heroísmo, la valentía que caracterizan a Marte. Esto, por eso me parece un eclipse bastante disruptivo en ese sentido, eh, crítico, más bien una cosa más como de guerra. Fíjense que además, si le miramos el ciclo de Saros a este eclipse, que es 7 Norte, es la serie 7 Norte, el origen de esta familia de eclipses se hizo en oposición a Plutón, y en el punto medio de Venus y Marte, con lo cual es también, digamos, poco sutil es este eclipse, es bastante fuerte, bastante elocuente, y fíjense lo que dice Bernadette Brady, dice, este eclipse puede tomar a las personas con la guardia baja y confrontarlas con sus propias pasiones profundas que pueden haber estado ocultas por muchos años. Con lo cual, tanto a nivel mundano como a nivel personal, me da la sensación de que es un eclipse que activa muchas cuestiones, que activa rupturas, que activa una esperanza y una sensación de que podemos tener nuevos comienzos, pero yo diría ser precavidos con eso, porque Urano con Mercurio, que encima Mercurio se pone retro, me da la pauta de que vamos a tener que comernos nuestras palabras o quizás retroceder o revisar nuestras palabras o arrepentirnos, mala palabra, para una luna en Géminis. Y además, otra de las cosas que también pienso es cuidado, signos fijos, como yo, bueno, y por ahí otras personas también, cuidado, signos fijos, porque la salida de Saturno de Acuario y con Marte ya entrando en Cáncer, creo que todos pensamos, o entre comillas pensamos, salió Saturno de Acuario, ya terminó toda esta masacre, pero no nos olvidemos de que sigue habiendo eclipses en cuadratura con Plutón, y que después va a seguir habiendo eclipses en Tauro y Escorpio, con lo cual creo que si bien los signos fijos vemos un poco la luz al final del túnel, hay que esperar al largo tránsito de Venus por Leo ya más a mitad de año como para tener un poco más de respiro genuino. Me parece que también lo que está haciendo este eclipse, para tenerlo también en cuenta, es, tengamos en cuenta también, por eso decía, como momentos también de donde puede activarse o tematizarse más este eclipse, pienso por un lado Julio, y pienso también que de alguna manera esta luna-sol están anticipando con esta traslación de luz que llevan la luz de Júpiter a Plutón, están de alguna forma anticipando la cuadratura que se va a hacer Júpiter-Plutón cuando Júpiter entre en Tauro, que es ahora en mayo. O sea que la verdad que yo estaría como atenta a cosas que pasen alrededor del eclipse. Cuando digo alrededor del eclipse, digo más o menos 2, 3 días. Yo soy bastante acotada con eso porque la luna ya va a cambiar de signo, y justo en este caso es una luna que está mega tardía, a las horas cambia de signo. Diría mayo, cuando Júpiter entre en Tauro y le haga la cuadratura a Plutón, y julio por esta hipótesis que tiene Chris Brennan de lo que pasa en el punto medio del eclipse, ¿sí? Entonces, esperen que les quiero mostrar una cosa más. Quería mostrar dónde va a ser visible el eclipse, ¿no? Que es en este lugar. Fíjense que es el norte de Australia, Timor Oriental, es una parte de Indonesia también, ¿no? Se va a ver. Esperen porque quiero chequear bien. Sí, parte de Australia y una parte de Indonesia. Entonces, esto también me parece importante porque ustedes saben que esta es una página que me encanta, se llama timeanddate.com. Pueden mirar los eclipses y hasta pueden mirar el paso del eclipse, las sombras, re lindo. Entonces, una de las cosas que me interesa también tener en cuenta es que siempre los eclipses históricamente se veían como más potentes en donde los eclipses fuesen visibles, ¿sí? Eso, cuanto más visible era el eclipse, más potencia va a tener. Y de hecho, en ese sentido, en 2024 hay muchos que caen en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Así que seguramente haya
mucho movimiento en ese momento. Pero en realidad me parece bastante auspicioso que sean eclipses que no caen en lugares fuertemente poblados, ni que aparentemente tengan en este momento algún tipo de conflicto, sobre todo político, ¿no? Porque lo que trae un eclipse en Aries, que es muy de guerra, promete mucha acción. Y fíjense otra cosa, el eclipse puesto sobre el mapa del mundo, estas líneas así como las ondas, en donde vean esto, por ejemplo, en este punto, esta línea celeste que es Urano, si yo calculo el eclipse para este punto, en este punto Urano va a estar sobre el ascendente, ¿sí? Bueno, lo que nos interesa más en este caso, desde mi perspectiva, es donde caiga el medio cielo del eclipse, porque estamos hablando de un eclipse que tiene que ver con figuras de autoridad, ¿no? Entonces, la verdad que lo que me parece como más interesante es que en algunas regiones de China va a estar Júpiter arriba del medio cielo, los palitos, las verticales son el medio cielo y las ondas son el ascendente, ascendente-descendente. Vamos a tener acá Júpiter en el medio cielo y demás, pero por suerte los planetas más que parecen como más rudos, Urano, Plutón, etcétera, no parecen tocar, o por lo menos por medio cielo, no parecen tocar lugares tan sensibles, ¿sí? Hay algo también, bueno, con Irán, con Saturno y demás, pero no parecerían que el eclipse fuese a ser tan belicoso, por lo menos en el mapa mundi, si bien sí por su significado, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido. De vuelta, piensen en su carta en donde les empiezan a caer los eclipses. Fíjense en su revolución solar, fíjense en sus progresiones, fíjense en sus profecciones, fíjense en todas las técnicas predictivas que tengan, a ver si hay algo que tiene que ver con esas dos casas que se están activando ahora por los eclipses. Que la pasen muy bien y que sea lo más beneficioso y si no, callado posible el eclipse porque son grandes activadores. Un eclipse, si te va a caer en algún punto de la carta, importante, algo va a hacer, ¿sí? Así que tratemos de anticiparnos para recibir la noticia con la mayor, eh, bueno, para aprovecharlo de la mejor manera, si se puede, y si no, con templanza para esperar hasta que termine este periodo y empezar otro. Les mando un beso, nos vemos, chao.